Ser podcast. Saludamos a un mono sin pelo, Carlos Bardem, bienvenido a La Hora Extra. Y además en mi caso es verdad, soy barbilampillo. Pero tienes pelazo, tienes pelazo. En la azotea. Pelazo sí tengo, sí. Carlos viene a presentarnos Badak, un maravilloso viaje de 300 páginas publicado por Plaza y Janés. Badak es como llaman a los rinocerontes en Java y aquellas islas. Badak es la protagonista de esta novela. Yo soy una hembra de rinoceronte, una paquiderma, igual a las demás, pero singular en mi existencia. Lo que los portugueses llamaban abadas, una Abada. Hay una calle en Madrid, lo comentábamos justo antes de empezar la entrevista, que se llama Calle de la Abada por un hecho histórico que tuvo lugar en el siglo XVI, la de un rinoceronte que trajeron a la capital, un regalo al rey Felipe II, que era el dueño de todo el coco, escribe Carlos. Un regalo de parte del gobernador de Java. Partes desde este hecho histórico, ¿cómo llegaste a él y cómo ha sido ese proceso de documentación como historiador que eres? Bueno, yo soy licenciado en Historia y entonces a mí me apasiona yo creo que las historias siempre están las grandes historias siempre están en la historia con H mayúscula, ¿no? Entonces yo desde pequeño vivía fascinado por esta idea de que aquí, enfrente de donde estamos ahora en la SER, en la calle Lavada, estuvo encerrado un rinoceronte. Me parecía una cosa tan fascinante y surrealista y tan absurdo que desde pequeñito me interesó esa historia. Yo creo que los escritores los temas nos eligen. Creo que siempre escribimos para comprender cosas que nos resultan inaprehensibles, incomprensibles. Entonces, en mi caso, me doy cuenta que quizás en todas mis novelas, pero quizás en las últimas 4 estaba muy presente. Yo siempre intento reflexionar sobre el mal. Es mi gran preocupación. El mal, el gran mal, los males coadyuvantes o la banalidad del mal que sostiene los grandes males. ¿Quiénes viven haciendo el mal y quiénes viven sufriendo el mal? Y entonces, después de escribir La vida de un negrero, la anterior a esta ha sido un asesino de políticos corruptos, quería reflexionar sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Podría haberlo hecho desde quizás una historia mucho más actual, pero me divertía hacer un viaje a la historia, fabular un hecho cierto, como es la traída, el rapto de un animal salvaje de una isla en Java, que acaba sus días en un corral en el centro del Madrid de la época, en el siglo XVI, viaje que es fácil suponer que nadie le consultó a este animal si tenía ganas de abandonar sus selvas para pelarse de frío en Madrid, y a través de esta historia retrotraernos a cuál ha sido desde siempre la relación entre el hombre y los animales y por extensión con la naturaleza. Al darle eso a una novela que está escrita en primeras personas, hay 5 personajes que nos cuentan toda la historia, pero uno de esos personajes, quizás el más presente, es la hembra de rinoceronte, la Abada, que ella, yo le doy voz, es una fábula. Entonces, eso me permitía también una cosa que a mí me divertía mucho en principio, que es generar una distancia irónica entre el narrador y el lector o la lectora. Es decir, voy a crear un animal que evidentemente es una herramienta fantástica que habla y que piensa con marcos muy elaborados en algunos momentos, aunque no sea el lenguaje, y que nos va a describir el estupor que le generan estos monos sin pelo, como llama a los humanos, ¿no? Nuestras actitudes, cómo nos relacionamos con el mundo y sobre todo cómo se relacionan entre ellos estos monos sin pelo. Esa distancia irónica tiene que ver pues con una caricatura, o por decirlo más finamente, con una cosa maravillosa que es la ironía socrática, que es reducir al absurdo algo para acercarnos de algún modo a la verdad, ¿no? Llevarlo a un extremo para quedarnos con los trazos más grotescos de los comportamientos del ser humano respecto, insisto, a otros seres humanos. Es una novela que habla de la relación del hombre y la naturaleza, pero también le da un repasito. A mí me apetecía echar mi meadita en las glorias imperiales, estas que ahora tanto reivindican algunos, y en los procesos de conquista, de colonización, de imperialismo. Y todo esto contado por un animal. Entonces creo que es original. A mí como escritor me gusta frecuentar géneros, pero no me considero un escritor de género. Esto es una novela histórica, sí, en cuanto que todo lo que cuento de la ambientación, de la época, de cómo vivían, cómo amaban, cómo morían,
es documentación histórica, pero al mismo tiempo es una novela fantástica. O sea, es novela histórica mezclada con novela fantástica, y creo que eso la convierte en un libro original. Y claro, decías lo de la relación de los animales y el hombre. La propia rinoceronta, hembra de rinoceronte, reflexiona, ¿no?, sobre que los animales efectivamente atacan al hombre por hambre, para defenderse, pero el humano es el único que ataca con otro cariz. No sé si esto es lo que nos diferencia y si es ahí donde has ahondado en eso que te gustaba de ahondar en el mal, y si es ahí donde ves que ya está el origen del mal en el ser humano. El origen del mal, cuando yo como escritor me meto en la piel de esta hembra de rinoceronte, empiezo a sentir cosas, empiezo a ver como ella. Y lo primero que siento es estupor. Yo creo que si los animales pudieran describirnos o pudieran explicarnos, lo harían desde el estupor, desde la incomprensión. No hay ningún animal, o casi ninguno, como norma, digamos, que mate porque sí, que mate a sus semejantes por placer, que sea cruel. Los animales, por supuesto, sobre todo los depredadores, los carnívoros, pues matan para alimentarse o para defender un territorio o para proteger a las crías, pero el ser humano ha escalado esto a un paso más. Y sin esta escalada en la progresión hacia el mal no se pueden entender las grandes atrocidades de la historia, como es el esclavismo, que ocupó Mongo Blanco, una novela anterior mía, o el holocausto nazi, que es una planificación industrial de la muerte, ¿no? Entonces yo creo que un animal, si pudiera explicarnos lo que nos ve hacer, lo haría desde el estupor absoluto, diría, ¿no?, que es lo que hace Badak, ¿no? Es una novela, insisto, que tiene esta connotación o esta pulsión por describir la relación entre hombre y naturaleza y animales, pero inevitablemente está teñida de otro tema, por el tiempo en el que le sitúo, que es el tema de la conquista, del imperio. Y es curioso porque según ahondas en una explicación no embellecida, no revisionista, que es lo que hace mucho de la mala novela histórica actual, que nos cuenta que es una cosa que viene de lo que yo llamo el peresrevertismo, que él lo hace con cierta gracia, lo hace bien, pero que es esta cosa de, bueno, los reyes eran unos golfos, pero todos estos tíos de los tercios eran unos machotes y eran unos tíos fabulosos, y qué maravilla. Y eso lleva pues a versiones como el ayusismo, o lo que decía este señor que pasó a mejor vida, llamado Casado, que decía que lo más grande de la historia era la hispanidad y todas estas barbaridades. Vamos a ver, todos los procesos de conquista, desde los saqueos de hermosas grebas invadiendo Troya, a los romanos, a los persas, a las conquistas española, americana, francesa, de América o de Francia, son socializaciones del asesinato y del saqueo, que luego se embellecen a posteriori. Son señores, son élites en cada momento que por unos intereses comerciales mandan a pobretones, porque claro, los que se embarcaban en un galeón y se iban a la otra punta del mundo, normalmente eran gente bastante pobre, que buscaban una salida, eran pobretones que cruzaban el mundo para acuchillar a otros pobretones, ¿no?, en beneficio de determinadas élites. Luego eso se adorna y se explica y se dice, no, pero es que bueno, les llevamos la fe verdadera y les hicimos universidades, y etcétera, etcétera. Bueno, las universidades no se hacían porque sí, las universidades eran simplemente los centros de formación de los cuadros de mando de las administraciones coloniales e imperiales. Entonces, contra esta cosa revisionista que hay ahora de que, bueno, esto de la conquista y el descubrimiento fue una maravilla, pues no, señor, no fue una maravilla. No fue mejor ni peor que ninguna otra conquista, fue como todas las conquistas, un proceso de socialización del saqueo y del asesinato. O sea, aquí muchas veces se nos olvida, estamos volviendo en esta regresía que hay imperante, estamos volviendo pues a los códigos de las películas aquellas de Alba de América y estas cosas, de un rayo de luz que ilumina a la reina Isabel la Católica y descubre la misión de... No, vamos a ver, este señor Colón se fue a buscar una ruta comercial, conquistar una ruta comercial directa a las especias. Y en el camino se topa con un continente y luego viene todo lo demás. Entonces, bueno, lo curioso de esto es que esta motivación depredadora que hay detrás de cualquier proceso de conquista, no solo, insisto, no solo de la española, pero muy presente en la española como cualquier otra, está también en la relación, digamos, en un imperialismo especista del hombre hacia la naturaleza.
nosotros nos consideramos pues la guinda al pastel de toda la creación, entonces entendemos, y ha habido en el libro cito algunos de estos pensadores, ha habido grandes pensadores desde Santo Tomás a Descartes, a gente pues elaborando sesudas disquisiciones filosóficas de por qué los animales, por supuesto, no tienen vida, son poco menos que aparatos mecánicos, y ahí es donde vamos a esto que digo del imperialismo especista. Cuando tú conquistas y depredas, el paso previo es ensalzarte sobre lo que vas a conquistar o depredar. Ahí está también el origen de los nacionalismos tan peligrosos, ¿no? Entonces, el ser humano a lo largo de siglos pues, ha desarrollado esta visión del mundo donde todo en la naturaleza es inferior a él y por tanto le pertenece y puede disponer de ello como quiera, como guste, depredarlo, agotarlo, explotarlo, hasta límites inconcebibles, que es lo que nos ha llevado a la situación de precolapso que hay ahora en el planeta Tierra. Precolapso para nosotros, porque nosotros, el día que desaparezcamos, esto seguirá dando vueltas y navegando por el espacio, pero será sin nosotros. Entonces me interesaba mucho conectar estos procesos de saqueo, de depredación que se dan en la historia con nuestra propia relación con la naturaleza, con los animales, ¿no? Respondes en una sola respuesta, has dado muchas. Sí, ya está, bueno, ya podíamos casi podemos ir. Es maravilloso el discurso. Sí. Efectivamente, ellos no comercian, ellos rescatan, dicen, ¿no? Se habla de esas conquistas como un robo, como un saqueo. Hay una crítica a reyes y emperadores que se enriquecen gracias al hambre y a la desesperación, e introduces otras voces, como la de Fernando de Encinas, el criado y mensajero del rey, María, la mujer que lo acompaña, su pareja, una morisca. Otras voces por las que también te voy a preguntar, como el fraile franciscano, son los que intentan desmontar ese relato oficial del imperialismo. Bueno, claro, en el momento que como escritor tomas una decisión al inicio de todo, esto cómo lo voy a contar y quién lo va a contar. Entonces yo tenía muy claro que uno de los personajes protagonistas era la hembra del rinoceronte, o la rinoceronta, como bien me has apuntado, que se puede decir. Pero luego yo quería someter al resto de personajes a las contradicciones y a los efectos de la sociedad en la que vivían. Podría haberlo hecho con un narrador omnisciente y describir, y entonces le pasó no sé qué, pero pensé que era mucho más interesante individualizar los problemas. Fray Guillermo de Medina es un franciscano leído, un hombre que busca a Dios en la naturaleza, en la creación, y se embarca hasta el fin del mundo buscando la obra de Dios. Y se topa, pues no vamos a hacer spoiler, pero se topa con la Inquisición, con el fanatismo de la época, con el peligro del pensamiento único. Es un poco, entonces, darle voz a alguien que lo que busca es pensar de una manera más libre, a un humanista, y que se topa con los mecanismos de control mental y políticos de una época. María Guevara, que es una morisca convertida a la fuerza María Basún y que acompaña al protagonista, pero luego vemos que me interesaba que no fuera, por supuesto, un personaje femenino que acompañara a nadie. Ella tiene una entidad propia y acaba siendo, yo creo, mucho más valiente y activa que el propio Fernando. Me interesaba también retratar la dificultad de ser mujer siempre, o sea, pues una cosa tan obvia como que si los hombres lo tenían difícil en aquella época, pues si eras mujer y además eras morisca, ya la cosa era un salto mortal sin red, la mera existencia, ¿no? La cantidad de prejuicios y de problemas que tenías que afrontar, ¿no? La criminalización que ha existido siempre en nuestras sociedades de la mujer que pretende ser libre, que pretende vivir según sus propios códigos. Ahora son feminazis, pero antes eran putas, brujas, terminadas por la Inquisición. Entonces, todos estos personajes que se ven encerrados en una travesía en un galeón, y luego lo que pasa en Madrid, lo que pasa antes en la isla de Pau, me interesaba reflejar mi teoría de que, claro, toda la gente que se embarcaba al fin del mundo en una época en la que no sabías dónde ibas a llegar ni cómo ibas a llegar, y tus probabilidades de supervivencia eran mínimas, era mucho más factible que murieras en el viaje de enfermedad o naufragio o ataque de otros individuos que llegaras a puerto con buen fin. Me interesaba explicar mi teoría de que toda esta gente eran perdedores, eran outsiders, eran losers de una manera o de otra. Nadie se iba a estas cosas por placer. O sea, los que mandaban todas las expediciones y los beneficiarios de todas las expediciones de conquista y descubrimiento eran unos señores que no se movían de Madrid o de Sevilla y que vivían en el círculo íntimo de poder del Alcázar de los Austrias
o de la corte, y que eran las élites políticas y financieras, los banqueros genoveses, los fúcares, los famosos Fugger, los grandes señores de la nobleza castellana. Y esos no se movían, esos no iban nunca a descubrir nada, esos mandaban a hambrones, allí, pues como he dicho antes, a acuchillarse con otros hambrones y, bueno, cuando la cosa ya estaba conquistada y bien asentada, es cuando ya los sustituían. Eso se dio en todos los procesos de conquista en las Indias. Hay una primera fase que es el conquistador y luego es sustituido por el administrador, por el funcionario, que es el delegado del poder real. Y entonces, bueno, me parece que es un proceso que es aplicable a todas las carnicerías de la historia, pasadas, presentes y futuras. Los que mueren son siempre los pobres. Pobres matando a otros pobres en beneficio de unos señores. Luego esto se adorna, insisto, se embellece. Ahí se crean las narrativas, las memorias nacionales, los mitos, las poesías, las coartadas. La historia es una coartada. La historia es una coartada. Sí, que escribes. La historia es una coartada, sí. A propósito del relato único que comentabas y de la Inquisición y las dudas que tiene el fraile, ¿te preocupa hoy que también haya censura de libros, como recoges en el libro, que se censuren discursos, relatos, obras, la cultura? Me parece muy preocupante que haya censura. Yo hago una distinción, y no sé si... Y es una cosa que hay gente que me mira muy raro. Vamos a ver, a mí me preocupa mucho la censura política. Me preocupa que alguien en un cargo, ya sea un concejal de festejos, un concejal de cultura, o un conseller de cultura, o no digamos un ministro de cultura, si por desgracia hubiera llegado la extrema derecha y la derecha extrema, o el extremo centro rarísimo que tenemos en este país al poder, prohíban cosas, con argumentos peregrinos. Hay otro fenómeno que es el de la cancelación, que yo creo que es acorde y necesario en los tiempos que vivimos. Quiero decir una cosa. La cancelación como rechazo de un colectivo de personas a consumir determinado producto generado por determinada persona. Yo con eso tengo un discurso quizá menos confrontativo, porque eso no deja de ser la decisión de mucha gente que dice: nosotros, este señor, por ejemplo, es un machista, no pensamos en apoyar o consumir lo que él hace. Desde un punto de vista absolutamente propio e individual, yo tiendo siempre a separar obra de persona. No practico estas cosas, pero entiendo más el tema de la cancelación, de cancelar a alguien por unas posiciones que van en contra de la sensibilidad del tiempo, porque eso no deja de ser una decisión colectiva o de unos colectivos. Lo que me preocupa muchísimo es la censura política. Que un señor o una señora investido de poder aproveche los mecanismos de la democracia para ejercer algo tan antidemocrático como la censura. Para todas, claro, nosotros tenemos toda la historia. Gramsci decía eso tan maravilloso de que la historia es una gran maestra pero tiene pocos alumnos. Bueno, pues ya sabemos lo que pasa cuando tú empiezas quemando libros. Tú empiezas quemando libros, pero tú empiezas prohibiendo libros. Luego llegas a quemar libros. Lo siguiente es quemar personas. Todos estos procesos de totalitaristas y de radicalización fascista empiezan igual. Empiezan con esta cosa de Paco Becerra sobre Santa Teresa, es una blasfemia, y pero no lo hacemos porque no tenemos dinero. Mentira, no lo hacemos porque no quieren. Lo siguiente, si este tipo de personas e ideologías siguen ocupando cuotas de poder, será perseguir al autor de eso. Y quién sabe cómo acaba eso. Eso pues ya sabemos cómo acaba. Tenemos los ejemplos de la Alemania de Hitler, de la Italia fascista, de la España franquista, de otros muchos regímenes totalitarios. Eso acaba con gente muerta o exiliada o en la cárcel. Entonces eso sí me da mucho miedo. Que alguien decida: a mí este señor o esta señora no me gusta lo que dice ni lo que me representa y por tanto no me compro ni su libro ni su tal. Bueno, pues es una decisión de quien sea. Que alguien con un cargo político prohíba cosas, eso es muy peligroso. Y es verdad que en el libro desmontas estos mecanismos, que son mecanismos que se han repetido a lo largo de la historia y que se siguen repitiendo, ¿no? Sigue habiendo guerras, sigue habiendo invasiones, sigue habiendo imperialismo y mandamos a los mismos y tal y como describes, la situación es la misma, pero sí que es verdad que tanto en la dedicatoria, que se lo dedicas a tus sobrinos que son jóvenes, como en el hecho de hablar del medio ambiente, que es el tema ahora mismo que toda la nueva generación tiene como gran activismo político, claro, el libro también tiene
una mirada al futuro. No sé si eres esperanzador en que haya una nueva generación que coja y cambie este imperialismo especifista que hay, que cambie estas dinámicas o que pueda cambiarlas dentro de lo difícil que es, ¿no?, lo que estamos. Sí, eso es una cosa. Sí, yo soy un activista de la ecoesperanza, como reacción a la ecoansiedad, que es una cosa que está instalada. Por ejemplo, mi pareja, Cecilia, tiene episodios de ecoansiedad cuando ve los telediarios y ve todo arder, inundaciones. Bueno, a todos nos afecta, pero ella se pone como... Me dice, es que me genera mucha tristeza, mucha ansiedad todo lo que veo. Yo creo que tenemos que estar esperanzados. La dedicatoria a Leo y Luna, mis sobrinos, va en ese sentido. Son dos niños maravillosos, muy listos, y que ya vienen con otro, me sale la palabra en inglés, mindset. O sea, ya vienen con otra mentalidad. O sea, ellos, yo creo que la esperanza respecto a esto, la ecoesperanza viene de la gente más joven. Yo creo que ellos no van a permitir o van a demandar cambios muy radicales. Vamos a ver, la gran crítica al sistema en el que vivimos, al sistema global neoliberal, es el ecologismo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, o más jovencito, creo que es un ser muy mayor ya, de los 60 años, pues esto de salvar la ballena, pues era como una cosa, bueno, los hippies estos de salvar las ballenas, yo mismo lo pensaba, yo siempre he sido muy rojera, entonces yo siempre pensaba, bueno, la lucha del proletariado y no sé qué, todas las ballenas son unos hippies burgueses diletantes. Y luego te das cuenta de que no, que la crítica más radical y profunda que se puede hacer a este sistema depredador, injusto e insostenible viene del ecologismo, llevado a sus últimas consecuencias. El ecologismo llevado a sus últimas consecuencias, y ahí tiene que estar la coesperanza, no es que nosotros vayamos en bicis eléctricas y con una bolsa de tela al supermercado o consumamos menos plástico, que eso está muy bien y hay que hacerlo, es que eso hay que hacerlo, pero eso no basta. El ecologismo llevado a sus últimas consecuencias consiste en no llevar a posiciones de poder a negacionistas de los problemas climáticos. El ecologismo llevado a sus últimas consecuencias es una postura política activa que tiene que aprovechar los mecanismos que nos da este sistema para cambiarlo. Y eso significa no llevar a consejerías de medio ambiente a señores de Vox o a señores del PP que van a pactar con señores de Vox y que niegan que esto pasa y que lo primero que hacen es quitar carriles bici y que se pasan, que son arboricidas y se la pasan como este señor nefasto de Madrid cortando todo árbol que puede a la primera de cambio. O la señora esta inclasificable sin incurrir en delitos penales, en delitos de injurias, que gobierna la Comunidad de Madrid y que dice que el cambio climático es un invento comunista y que esto se detiene poniendo macetas en los balcones. Bueno, pues entonces sí, yo creo que hay que tener ecoesperanza, en el sentido de que las jóvenes generaciones sí vienen con otra mentalidad. Ellos tienen... Y porque también, y no nos engañemos, a la fuerza ahorcan. Quiero decir, tanto mi hermano como yo llevamos muchos años colaborando con Greenpeace. Yo he tenido la suerte de ir en dos expediciones de Greenpeace, una al Ártico y otra a la Antártida, donde sacamos un documental estupendo, Santuario. Y yo me acuerdo, especialmente la expedición a la Antártida era una expedición científica, o sea, ahí lo que había eran biólogos, climatólogos, naturalistas, físicos. Y las previsiones que nos daban, los más optimistas para el 2035, los más pesimistas para 2035, los más optimistas para 2050-55, son las que estamos teniendo ahora mismo este verano en cuanto a temperaturas. O sea, quiero decir con esto, la aceleración de este proceso es geométrica, es exponencial. Entonces, a la fuerza ahorcan, ¿a qué me refiero? Es que va a haber que hacer algo, porque no, es insostenible, esto no puede ser. Y la responsabilidad es nuestra, ¿no? Quedan 28.000 rinocerontes en todo el mundo. No va a ser de Badak. No, lo digo porque, claro, dices en esa disculpa a tus sobrinos, sé que lo haréis mejor. Y también nos han advertido mucho de eso de, bueno, sé que lo haréis mejor, es como si nos resignáramos. Nosotros ya no podemos hacer nada, ya vendrán los jóvenes a arreglar nuestro desastre. Pues, si lo has entendido así, no era mi intención. Yo intento hacer lo que puedo y creo que todos, la gente que tenemos conciencia y dos dedos de frente, intentamos hacer lo que podemos. Pero sé que lo harán mejor porque creo que ellos tendrán más preparación, más herramientas. Y desde luego, insisto, vienen ya de fábrica con otra mentalidad. Es muy alucinante. Esta es una novela que está situada en el siglo XVI.
Y es muy increíble que en el año 2023 haya terraplanistas, haya negacionistas, haya un rebrote del pensamiento medieval más oscuro, dicho como caricatura. Había gente en la Edad Media mucho más avanzada que estos señores que niegan este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, yo creo que aquella famosa frase de ¿cuándo se jodió todo? ¿Cuándo se jodió el Perú? Bueno, pues todo se jodió en el momento, desde hace ya unas décadas, en que se relativizó la verdad, se desacreditó la ciencia y se creó este paradigma del que luego se han derivado, vosotros lo sabéis perfectamente como periodistas, todo el fenómeno de los bulos y las fake news, de que mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento. Y poner la equidistancia de ponerle por igual un micrófono a un terraplanista, a un negacionista de lo que sea y a un científico. Y dejarles hablar como si los dos tuvieran argumentos de igual peso. Yo creo que ahí empezó la cosa a torcerse. Vivimos en una época de oscurantismo muy interesante de analizar y que entronca mucho parte de ese pensamiento con lo que yo cuento en la novela. Por eso creo también que Badak es una fábula, es una novela histórica, es una novela fantástica, pero también es una reflexión de nuestro día a día. O sea, tú al final cuando escribes estás escribiendo de lo que a ti te preocupa, lo sitúes en la época que lo sitúes. La novela está dividida en 3 partes: la isla, el galeón, el San Isidro donde no se puede silbar y Madrid. Terminamos en Madrid con 2 preguntas. ¿Qué conserva este Madrid, de aquel enorme caldero de ambiciones? Una ciudad que nada o poco produce y que todo lo compra. Pues un poco lo mismo. Madrid es la gran manufactura de Madrid desde que se instala aquí la corte con Felipe II es el poder. Aquí lo que se fabrica es poder. Entonces, tú ten en cuenta, y lo cuento en la novela, cuando deciden poner la corte en Madrid hay diversas teorías de por qué. Primero, porque no estaba cerca de ninguna frontera, era difícilmente atacable. Segundo, porque había mucha agua potable. Madrid estaba recorrido por acuíferos y lo que llamaban caminos de agua. Y tercero, porque había mucha caza, que estos reyes eran todos muy de cazar, muy cazadores y mucho cazadores. Entonces, pero fue un shock para las élites de la época, porque no era un poblachón. O sea, carecía de la monumentalidad o de la belleza o de las comodidades y el lujo que podían tener Lisboa, que podía tener Sevilla o cualquier otra capital de la época, como fuera París, Londres, para los ricos. Para los pobres era el mismo Albañal, y la misma mierda, chapotear la misma mierda en todos los lados. Y toda esta gente que se resigna a vivir aquí, lo hace por estar cerca del poder. El rey era el poder. Cuanto más cerca orbitaras de ese astro, de ese rey que por otra parte se enclaustra a sí mismo en el Escorial y no baja nunca a la ciudad, sale escasamente, cada vez menos, cuanto más cerca orbitaras de esa figura, más poder tenías. Entonces, la gran manufactura, la gran industria de Madrid, desde su creación hasta nuestros días, es el poder. Aquí es el poder. Lo cual nos lleva a una cosa también muy criticable, que es este madrileñocentrismo, que parece que todo pasa dentro de la M30 y que fuera no. Afortunadamente, las últimas elecciones generales nos han demostrado que este país es mucho más que Madrid. Eso también lo recoges un poco en el libro, ¿no? Que parecía que el imperio de Castilla lo era todo y había otros imperios como el mongol que también tenían su importancia, otros dioses. Claro, ese es el eurocentrismo, que parece que nosotros íbamos, y lo cuento ahí, ¿no? Estos señores que llegan y te descubren y te ponen un nombre, como si tú antes no tuvieras nombre o no existieras, ¿no? A propósito de ese pensamiento medieval que decías, hoy con consejeros de cultura en algunos ayuntamientos y comunidades que son toreros, a propósito de que en el bono cultural joven se incluye la tauromaquia como una actividad cultural más para que puedan disfrutar de ella las nuevas generaciones, ¿qué opinión te merecen a ti los espectáculos taurinos o todos ellos los que usan animales para su divertimento, que es algo que también recoges en la última parte de la novela? Mira, voy a contar una cosa aquí que poca gente sabe. Mi abuelo, el padre de mi padre, era ganadero de reses bravas. O sea, en la enciclopedia del Cosío de la tauromaquia sale Pepe Encinas, ese era mi abuelo. Un señor muy peculiar que perdió su ganadería y se suicidó. Mi padre se crió siendo hijo de un ganadero de reses bravas. Y era el tío que más sabía de toros de España. Y yo me crié a los pies de mi padre viendo corridas de toros. Y como tú, cuando eres un niño, quieres que papá te quiera, pues yo me tragaba corridas de toros. O sea, yo sé de toros. Yo puedo explicarte una corrida de toros. Dicho esto, yo estoy absolutamente en contra de cualquier festejo con animales y, por supuesto, de las corridas de toros. Aquí hago una cosa,
que es... Badak nos va a contar, claro, Badak llega a una ciudad donde se alancean como diversión toros, y ella nos va a contar su versión de cómo unos herbívoros que en estado natural jamás atacarían a nadie. Los toros bravos, esto de bravos se lo ponemos nosotros. Tú paseas por una dehesa con toros en libertad, nunca te van a atacar ni te van a hacer nada, a menos que los molestes, como cualquier animal. Para que un toro ataque hay que encerrarlo en un coso. La palabra coso ya nos debería decir algo. Y hay que torturarlo. Hay que agredirlo para que se defienda. Entonces, cualquier afición que vaya vinculada a torturar a un animal, pues está mal. Y cuando dicen que, bueno, es que es la tradición y las tradiciones, bueno, pues que también era tradición quemar gente en la Plaza Mayor, y afortunadamente pues abandonamos ese tipo de tradiciones, ¿no? La evolución de una sociedad se explica por las tradiciones nefastas que deja atrás. Esto es otra cosa que creo que viene con este cambio de mentalidad de la gente más joven. Evidentemente, esto de los toros ya es insostenible en este país. Esto se sostiene a base de ayudas y de subvenciones que darán estos señores de PP y Vox a sus colegas y tal, porque ya la gente afortunadamente no frecuenta este tipo de cosas, y cada vez habrá menos gente. Porque al final no deja de ser torturar un animal para divertir a gente que se divierte con sangre y con sufrimiento. Uh-huh. Pues Badak es una historia dura, pero también llena de humor o distancia cínica, creo que decías. Es fantástico cómo nos describe esa rinoceronta hasta haciendo el amor. Y es una fábula, como todas las fábulas, no está con una moraleja, sino con un montón de moralejas, aunque parece que hoy hay gente a quien le molesta que las fábulas tengan moralejas ecologistas para los niños, ¿no? Parece que todo es adoctrinante. Bueno, todo es adoctrinante menos lo que hacen ellos. Y todo está politizado menos lo que ellos politizan. Bueno, pues así. Contra esa gente es contra la que hay que rebelarse. Carlos Bardén, me voy a quedar con una frase: oigo el castellano y me duele la espalda, y con un deseo, el de vivir en república, fuera de las cartas y los rumbos, mezclándose como iguales con los nativos, compartiendo conocimientos. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias a vosotros. Cadena SER. La radio.